Continuamos, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven en este canal, con el tema de el discipulado light versus el discipulado de Jesús. Y hacemos el énfasis en el discipulado de Jesús, en la oferta, por así decirlo, en la propuesta de Jesús, de su discipulado, de su seguimiento, que es un contraste. Vamos a ver precisamente hoy, después de haber visto las características de la cultura light, las características rápidamente del cristianismo light, vamos a ver ahora el discipulado de Jesús. Y quiero comenzar con este texto, que para mí es uno de los textos más emblemáticos, programáticos de lo que es el discipulado de Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese bien, hermano y hermana, amigo y amiga, en la secuencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar es voluntario. Y en eso sí, el cristianismo light tiene toda la razón. Es voluntario y siempre ha sido así. Pero una vez metido en el paquete, oiga bien lo que le espera a uno. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces síganme. Hay una secuencia de acciones. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Este es un texto emblemático sobre lo que realmente es el discipulado de Jesús. Y vamos a ver entonces cuáles son las características. Ya miramos qué es el discipulado light. Vamos a ver cuáles son las características de la propuesta que nos hace Jesús en los evangelios, de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa ser un seguidor de Jesús y esas características que el cristianismo light ha suavizado, descristianizado, descafeinado, como dicen los especialistas sociales. En primer lugar, el cristianismo que nos plantea Jesús es un cristianismo interpelante. Es un cristianismo que siempre nos va a demandar una respuesta. Jamás Jesús dirigió su palabra, y lo pueden revisar ustedes en los evangelios, jamás Jesús dirigió su palabra, su mensaje, su acción sin interpelar, es decir, sin esperar una respuesta. Hay otros que usan una palabra un poco más fuerte, sin desafiar a la persona a responder a esa palabra, a esa acción, a esa obra. El mensaje de Jesús ayer y hoy debe de seguir siendo interpelante. Las personas no nos podemos quedar como espectadores cuando escuchamos el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es una de las características hoy de la predicación? Que es una predicación aséptica. La predicación light es una predicación aséptica. Preferiblemente una predicación acomodada a lo que la gente quiere. Una predicación en la que se habla de éxito, prosperidad, la clave de la prosperidad, la clave del éxito, las claves de no sé qué. Es una predicación en esa línea de psicología positiva, de afirmaciones positivas. La predicación de Jesús siempre fue una predicación interpelante, motivadora, sí, pero a la vez interpelante, que mostraba los parámetros para verdaderamente ser felices, pero desde los valores que Jesús planteaba. Otra característica de la opción de Jesús es que Jesús no comparte lealtades. Con Jesús no se puede servir a dos señores. ¿Recuerdan ese texto en Mateo 6:24? No se puede estar sirviendo a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a cualquier otro. Pero estar, como decimos
popularmente, en las dos aguas, Jesús no lo admite. El discipulado de Jesús no cabe. Y en el discipulado light se trata de estar en las dos aguas siempre, en las dos aguas. Otra característica del discipulado light es que si hay algo que estorba tu discipulado, tu entrega al Señor, sea lo que sea, hay que quitarlo. ¿Recuerdan ustedes ese texto que ahí sí somos rápidos en interpretarlo metafóricamente, alegóricamente, cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice el texto? Arráncate el ojo. Yo sé que si fuéramos literales, su servidor sería el primero en estar sin un ojo. Ahí aplicamos la hermenéutica, ¿verdad? Pues bien, es cierto, pero el mensaje que Jesús nos está transmitiendo es, sea cual sea lo que está obstaculizando la calidad de tu discipulado, tenés que arrancarlo. Puede ser algo personal, puede ser la familia, fíjense hermanos, que es peligroso esto, yo sé. Puede ser la iglesia misma. O sea, Jesús lo plantea así. Ese es el discipulado de Jesús. Cualquier cosa, por sagrada que sea para ti, que está obstaculizando el verdadero seguirme a mí, dice Jesús, debe de ser arrancado de raíz. Ese es el discipulado de Jesús, no el discipulado light, acomodadito, donde todo el mundo cabe, sobre todo mis intereses, yo y sobre todo yo. Otra característica del discipulado de Jesús es, Él no niega las posibilidades de las ganancias materiales, pero siempre y cuando estas ganancias materiales no se vuelvan en un obstáculo o no se vuelvan un medio para separarlo de Él. Prueba de ello es el joven rico. Él no le critica su riqueza, Él no le critica su carácter de un hombre acomodado, con posibilidades. ¿Cuál es el problema con el joven rico? Que cuando Jesús le plantea la radicalidad de su discipulado, el hombre da la vuelta. Ese es el problema. Jesús no hizo ninguna crítica. Y aquí yo quiero hacer justicia al texto. Jesús no hace ninguna crítica a la calidad de hombre cómodo. Lo que sí deja entrever Jesús es que lamentablemente ese ámbito de comodidad se convirtió en ese momento en el obstáculo para poder seguirlo a Él, en los términos de Jesús, no en los términos del joven rico. Entonces ese es el problema del cristianismo light ahora. Queremos seguir a Jesús en mis términos. Yo quiero seguir a Jesús en mis términos y es rico así, hermano. Yo quisiera que el cristianismo light sea el que aparece aquí en la Biblia. Se lo digo con honestidad, en mi carnalidad. Yo quisiera que el cristianismo light de ahora sea el que sale reflejado en los evangelios. Pero no es así, hermano. Cuando yo vengo a la Biblia y trato de leerla con cierta honestidad y responsabilidad, me encuentro que el cristianismo light que yo estoy viviendo ahora no es el que encuentro aquí reflejado en la práctica de Jesucristo, escrita y registrada en los evangelios. Otra característica del evangelio o del seguimiento de la propuesta del discipulado de Jesús es que sus demandas son claras. Sus demandas son claras y no son de medias tintas. No son de medias tintas. Dice Jesús, por ejemplo, el que me quiera seguir, el texto que leíamos, niéguese a sí mismo. No dice, negate una vez, otras veces no. O negate un poquito en una cosa y en otra cosa te puedes dar tu libreteadita. No, niéguese a sí mismo y está en imperativo en el idioma original. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y Lucas le agrega cada día, o sea, no es un asunto de una vez al año, sino que tome su cruz cada día y luego conviértase en un seguidor mío.
Ahí está, esa es una demanda radical, no de medias tintas. Otra cosa, por ejemplo, el perdón. Jesús dice perdonar 70 veces 7. Claro, literalmente hacemos las cuentas y son 400 y pico de veces. Y tenemos que llevar la cuenta. Entonces, no. Lo que Jesús está diciendo ahí en el lenguaje semítico de su época, y él como judío lo manejaba, es una disposición permanente de perdón. Una disposición permanente. No es que hoy sí, mañana sí. No es que si es mi hermano, que si es mi familiar, sí, pero si es el vecino, no. No, es un perdón permanente a cualquiera que sea y de la calidad que sea. No es a medias tintas las demandas de Jesús. Otro elemento importantísimo es que Jesús, y eso lo vamos a abordar con más amplitud porque es muy importante, Jesús no fue religioso. Jesús no fue religioso. Y a Jesús, como dice la canción de Ricardo Arjona, le molesta la religiosidad, por no usar la palabra que usa el cantante Arjona en su canción. Le molesta la religiosidad, la denuncia, la ataca frontalmente. Es más, fíjense qué interesante. Jesús sabía que habían dos grandes problemas en la sociedad judía de su tiempo. El problema político, es decir, una sociedad, digamos, politizada, una sociedad bajo un imperio, no quiero ahondar ahí, pero había también el problema religioso. Era un pueblo religioso. ¿Y a cuál problema se enfocó Jesús? ¿A cuál problema se enfocó Jesús en su discipulado? Se enfocó al problema religioso. ¿Por qué? Porque para Jesús, y aquí estoy parafraseando las palabras de un gran teólogo que se llama José María Castillo, porque para Jesús el problema religioso de la sociedad más importante de su sociedad era el problema religioso. Era esa religiosidad hipócrita, farisea, pietista, puritana, doble moral que había en el tiempo, en la sociedad de Jesús. Y Jesús entonces se aboca a afrontar o a abordar de frente esa problemática y a criticarla y a demolerla, porque Jesús no solo la criticó, la demolió, hermanos y hermanas. Entonces hay propuestas en el Evangelio de Jesús que, como les decía, yo en mi carnalidad como cristiano, yo quisiera que el discipulado light que vivimos ahora sea la propuesta que me hace Jesús. Pero cuando yo leo con responsabilidad el Evangelio, yo me encuentro que el Evangelio light que he vivido y que estoy viviendo no es la propuesta de discipulado que Jesús me hace. Y yo quisiera entonces en este encuentro, en este video, que llamara a la reflexión. Por ese discipulado Jesús dio hasta la vida. Y es más, a sus discípulos jamás les negó o les obvió la muerte. Así como me siguieron a mí, así como me odiaron a mí, así los van a odiar a ustedes. Juan capítulo 15. Jesús no les doró la píldora. Jesús no anduvo dorando píldora a sus discípulos. Esto va a pasar. Y es más, cuando Jesús decide ir a Jerusalén, en Lucas 9, viene y le dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén, pero se refleja más en Juan. Vamos a Jerusalén. Y viene Tomás y le dice, pero ¿cómo vamos a ir a Jerusalén si te quieren matarles? Así era la radicalidad de Jesús. Y sus discípulos tenían dos opciones, o lo seguían o lo dejaban. Radicalidad de Jesús. Llegó un momento en que la gente lo deja de seguir porque interpela a la gente. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. El discipulado light, eso es lo que hace. La religión a la carta. Me sirvo de la religión, me sirvo del cristianismo en lo que me sirve. E igual como hizo Jesús, Jesús confronta eso y le dice a la gente en Juan 6, ustedes me siguen porque les doy de comer, pero no porque creen en mí.
Empezaron, dice, a separarse y solo quedaron los discípulos. Y alguien diría, pues que se quedará con esos pocos, que los atraiga, que haga todo lo posible para que se queden con él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Le dice. ¿Se van a ir también con ellos? Le dice. Clase, ese es el Jesús de los evangelios. Yo quisiera que fuera un Jesús más blandito. Yo quisiera que fuera un Jesús más suavecito como el que vive mi cristianismo light. Pero el Jesús de los evangelios es distinto. Es ese Jesús que se planta y dice, ya se fue toda la gente, ahora y ustedes van de viaje también. Y ahí sale el gran Pedro en representación de los discípulos y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero Jesús antes los ha confrontado, los ha interpelado. Ese es el evangelio de Jesús. No el evangelio de los predicadores que hoy somos light, y que le doramos la píldora a la gente para que no se nos vaya. Le doramos la píldora a la gente para que siempre esté asistiendo a la iglesia. Jesús no era así de esos predicadores. No era como yo, predicador light. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, tenemos que hacer un alto. Como dice el pastor Glenn Bartu, dejemos de beber ese cristianismo aguado. Porque, como leímos en Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, sino que tibio, dice el profeta, te vomitaré de mi boca. Ojo, eso lo debe poner a uno en reflexión profunda. Porque no eres ni frío ni caliente, sino que busca la opción media, la opción light, suavecita, acomodada a ti y a mí, sobre todas las cosas, te vomitaré, dice el profeta, de la boca. Ojo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la propuesta de discipulado de Jesús es la que nos salva. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis, que la propuesta de ser discípulo que salva es la que nos plantea Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero camino de un discipulado salvífico es el que nos plantea Jesús en el Evangelio. Y no es el Evangelio que yo estoy viviendo, del Evangelio light. Del Evangelio suavizado, descafeinado, descristianizado de las grandes verdades radicales del Evangelio que yo vivo ahora. El verdadero discipulado que me lleva a la salvación, a la vida eterna, es el que me plantea Jesús en los Evangelios, sin descafeinarlo, sin suavizarlo, sin hacerlo light, sin hacerlo a mi medida. Que el Señor les bendiga y que todos nos convirtamos al discipulado de Jesús.